Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 al 5. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Sea bendito el Señor. ¿Puede sentarse? Ayúdeme con su Biblia en alto. Yo aplicaré a mi vida los principios de la palabra de Dios para vivir sano, saludable, bendecido, prosperado y en victoria, y ser de beneficio para el reino de los cielos. Dele palmas fuertes al Señor. El tema, la incredulidad detiene el milagro. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando nosotros leemos esta cita, creemos que los incrédulos son aquellos que no han conocido al Señor. Creemos que son las personas que nosotros decimos que están en el mundo, que son del mundo. Pero hay un pasaje donde el Señor le dice a uno de sus discípulos, al famoso Tomás, porque Tomás, cuando le dijeron que el Cristo había resucitado, eso no lo creo, dijo Tomás, y era uno de sus discípulos. Entonces no quiere decir que aún dentro del pueblo de Dios, aún caminando en el Señor, podemos tener incredulidad. Y Tomás dijo: no, si yo no veo, no creo. El mundo así dice, la ciencia así dice. La ciencia, si no verifica, si no comprueba, es teoría para ellos. El mundo así es. El mundo es ver para creer. Nosotros, los hijos de Dios, dice la Biblia, que creemos antes de ver. Así dice la palabra. Entonces, aquí dice la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que muchas personas, óigame bien, esta palabra tiene revelación de misterio. Muchas personas, aún conociendo al Señor, a lo mejor muchos que vean esto en las redes también van a discrepar conmigo. Aún muchos, habiendo confesado, van a perder la salvación. La Escritura dice que los cobardes, que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Entonces Dios nos da la palabra para que nosotros seamos creyentes.
Así le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sé creyente. Entonces Dios dice: entre los que se pierden está encubierto. No es extraño, no es extraño que las iglesias estén vacías y los eventos del mundo estén llenos, aunque se está pagando. Eso no es extraño, porque la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que tú estés entre ellos, entre aquellos que somos escogidos de Dios para entrar al reino de los cielos. Qué importante es que nosotros aprendamos a recibir la palabra en el Espíritu. Se lo he dicho, he predicado, muchos años tengo de estudiar esta palabra, muchos años. Pero cada vez que voy a preparar una palabra, me voy a la presencia de Dios. Estudio la palabra de Dios. ¿Qué quieres decirle tú al pueblo? ¿Sabe, amado? La incredulidad es un misterio. Con solo ese pensamiento es un misterio. ¿Cómo la incredulidad puede detener la bendición? Dice la palabra que cuando el Señor llegó a su tierra, dice que empezó Él a predicar. Y dice que se escandalizaban. ¿Y de dónde tiene estas cosas? No es el hijo de María, no es el hermano de este. Y lo vieron como humano, no vieron la divinidad de Dios. Y se escandalizaban. Y dice la Biblia en el libro de Marcos: y no pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos tan místicas las cosas de Dios que creemos que al predicador hasta tiene que tener una aureola de luz y de todo. No, mi amado. El evangelio está encubierto a los que se pierden. Cuando dice la Biblia que solo el que se haga como un niño, no dice exactamente solo los niños, el que se haga como un niño, se refiere que la mente de un niño, hablando de niños de cierta edad, es inocente. Él cree. Con esa inocencia quiere Dios que nosotros creamos el evangelio del Señor. ¿Me dice amén, iglesia? Entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? El mundo cuestiona. El mundo cuestiona. Pero nosotros creemos. ¿Cuántos me dicen amén, Ángel? Entre los que se pierden está encubierto. Y mire lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo, mire que está en letra minúscula, se refiere al diablo, se refiere a Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Dice: a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Por qué cree usted que Romanos 12:2 dice que reemos para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios? Renovar el entendimiento. Es que Dios trabaja, amados, con el corazón y con el entendimiento. Entonces dice aquí: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero mire lo que dice: para que no le resplandezca la luz del evangelio. Dice la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el enemigo, el arma secreta del enemigo es la incredulidad. No creas lo que te predican. Así le dijo el rey de los asirios cuando Ezequías les estaba dando palabras de confianza al pueblo, y él le decía: no le crean, no le crean. Aquí dice la palabra: mire, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no le resplandezca
Es que aquí se te predica la palabra de verdad. Muchas veces, amados, nosotros pensamos que aquella buena palabra es la que los entusiasma y los motiva. Sí, sí es bueno. Sí, sí es bueno. Pero la palabra de exhortación te lleva a la bendición. Dígalo conmigo, la palabra de exhortación me lleva a la bendición. Entonces el Señor reprendió a Tomás: no seas incrédulo. Cuando Pedro iba caminando por las aguas, y dice que Pedro iba caminando sobre el mar, igual al Señor. Así puedes caminar tú sobrenaturalmente cuando le crees la palabra de Dios. Y dice que cuando Pedro, fíjese bien, iba viendo a Jesús, pero de repente empezó a ver que las olas del mar, y vio las olas, y entonces empezó a hundir. Y entonces el Señor le dijo: ¿por qué dudaste? Cuando nosotros vemos alrededor la realidad, muchas veces dudamos, pero cuando vemos hacia el cielo, creemos. Amén, me dice amén, iglesia. Para que no le resplandezca la luz de Cristo. Amado, la gente que está afuera ya la tiene el enemigo en sus manos. Aquí ya lo va a ver usted más adelante. Pero Él quiere que nosotros, los que estamos dentro, Él quiere sacarnos de aquí, porque la idea de Él es matar, hurtar y destruir. Entonces Él trabaja con la incredulidad y Dios trabaja con la fe. Amén, iglesia. Entonces dice aquí la palabra: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Yo no cuestiono a aquellas personas, aquellos ministros o líderes que les gusta poner manos y que las personas reposen. Está bien, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque el que pone manos es el Espíritu Santo de Dios, y el que hace el milagro en la vida de las personas es el Espíritu Santo de Dios, y la honra y la gloria es para Dios. Me dice amén, iglesia. Entonces es importante que nosotros prediquemos los misterios del Señor. Amén. Mire lo que dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 y el 21. Sea bendito el Señor. Dice: porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién es locura la palabra? Para los que se pierden. Para los que se pierden. La palabra de locura, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, eso es con usted y eso es conmigo. Pero a los que se salvan es ¿qué, iglesia? ¿Qué es la palabra? Poder de Dios. Dígalo conmigo, la palabra es poder de Dios. Poder de Dios para quebrantar, para romper, para liberar de ataduras. Para los que se pierden en locura. Los cristianos están locos. Sí, pero somos locos para Cristo. Amén. Aquí dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, y mire cómo lo recalca, esto es, ¿para quién es, iglesia? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Para quién es eso? Para nosotros. Dígalo conmigo, esa palabra es para nosotros. Esa palabra para nosotros es poder de Dios. Amén, iglesia. Pero para los que se pierden es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Que esa palabra sea poder de Dios para romper con toda atadura. Aquel hombre que estaba clamando, su hijo endemoniado, el Señor Jesús le preguntó: ¿tú crees que puedo hacer esto? Sí, le dijo. Y entonces le dijo: para el que cree todo es posible. Y el padre de aquel niño le dijo: ayuda mi incredulidad. Muchas veces puede haber incredulidad en nosotros
y no pedimos ayuda. Ayúdame a vencer con toda incredulidad. Que Dios te ayude a vencer con toda incredulidad. La incredulidad impide creer. Dudamos muchas veces de la palabra. La palabra es poder de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es vida y es medicina para los que creen. Sea bendito el Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es de locos. Pero cuando nosotros creemos la Escritura, fíjate bien que hay fe del mundo, el mundo tiene fe. Si no, no se vendiera la lotería. Sí. El mundo, él cree que va a ganar, el mundo cree que va a ganar. La lotería, la loto y todas esas cosas. ¿Cuánto creen en el alfolí? 2, 3. Allá hay misterio, yo no sé cómo es, pero dice que lo que depositas aquí, hay alguien en los cielos, dice, que está llevando la cuenta. Jehová haga memoria, tributad familias de los pueblos, probadme en esto. Esas cosas muchas veces, aún para nosotros, pueblo de Dios, es locura. El mundo compra todo lo que le ofrecen de loterías, porque tiene la expectativa que puede ganar. ¿Y por qué si el Señor nos dice en su Escritura, como le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente? En este libro de la ley medita de día y de noche, solo esa porción de la Escritura. Medita de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que aquí está escrito. Y le dijo, entonces harás. No dijo Dios, tú, cuando cumplas esta escritura, tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo esa bendita palabra. Es una palabra que nos induce a la obediencia. Es una palabra que nos induce a creer. Amén. Ese es un misterio. Ese es un misterio. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Voy a pedir a un mujer que me traiga el agua, por favor. Ahí la tengo en el escritorio. Ahí la dejo. Dice en Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe, perdón, pero el hombre natural, gracias, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Aquel que no ha recibido a Cristo. Es una criatura de Dios, es una persona, pero es un hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Para el mundo esta palabra es locura, pero para nosotros, ¿qué es esta palabra? Poder de Dios. Dígalo conmigo, poder de Dios. Aquí dice esta palabra, porque para él son locura y no las puede entender. Yo le digo, amado, antes de mi conversión al Señor, yo leí esta escritura 3 años consecutivos todos los días, por la mañana y por la noche. Y fue una escritura que me la regalaron.
toda fea la pasta y me la regalaron. Y empecé a leer y le digo que no le entendía yo. 3 años y no le entendía la escritura, porque la leía como hombre natural. En mi conversión, 7 días después, yo le entendía perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo te conduce a toda verdad. A toda verdad. Para los que se pierden es locura. Y dice aquí la palabra, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es importante que usted, después de que escuche el mensaje, usted lo vuelva a revisar allá en su casa y vuelva, si tomara apuntes o pidiera una copia, excelente. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra hay que discernirla espiritualmente. Aún los teólogos recomiendan que cuando leamos la Escritura, invoquemos al Espíritu Santo, porque leer la Escritura, estudiar la Escritura sin la luz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que nos conduce a toda verdad. Él nos revela los misterios. Entonces mire lo que dice esta palabra, 2 Timoteo 25 y 26. Esto es excelente. Mire lo que dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo vamos a corregir nosotros con mansedumbre? Con sabiduría, con buena palabra. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mire, póngale atención a esto. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. Por si pueden alcanzar el favor de Dios. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y mire el verso 26. Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. La incredulidad es una puerta abierta para que el enemigo trabaje, porque el enemigo está interesado en que tú no recibas las bendiciones que aquí están escritas para todos los que aman a Dios, para todos los que creen la Escritura. Pero él trabaja con la incredulidad. No les creas lo que te dicen. Amén. Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. La iglesia crece y prospera cuando la iglesia fortalece su fe. Dice la Biblia que Abraham se fortaleció en fe, no dudando. Cuando nos fortalecemos en fe, Dios nos da paciencia. Paciencia para esperar. Si has recibido una palabra en esta casa, Dios te la va a cumplir. Dios te la va a cumplir. Solo está esperando Dios. Solo está esperando Dios ver cómo nosotros le creemos. El creer nos debe de llevar a accionar, a hacer, a obedecer. Amén, iglesia. Aquí mire lo que dice esta palabra. Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos. Hay muchas personas cautivos en incredulidad. No solo allá afuera. No solo allá afuera. Efesios capítulo 1, verso 17 y 19.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. No es de la sabiduría terrenal. Dice la Biblia que la sabiduría terrenal es animal y diabólica. Hay muchas personas en el mundo con una sabiduría tremenda, pero algunos están en la cárcel. Entonces mire lo que dice la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Santiago lo dice, que si queremos, si no tenemos sabiduría, que le pidamos a Él y Él nos va a dar abundantemente, nos va a dar, pero no dudando, dice, pero no dudando. Con la duda y la incredulidad trabaja el enemigo. Reprende al diablo y reprende toda incredulidad en el nombre de Jesús. Si la Biblia a mí me dice espíritu de sabiduría, ¿qué puede hacer la incredulidad? Un espíritu que te induce a dudar de las promesas de Dios. Que Dios te dé espíritu de sabiduría. Pero nosotros tenemos que pedirlo. Ahí dice Jeremías 33:3, clama y yo te voy a enseñar. Te voy a responder y te voy a enseñar aquellas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que están vedadas a nuestros ojos. ¿Sabe por qué? Porque ni importancia le damos a la Escritura. Tenemos tiempo para el celular, para el televisor, para las redes, y todo es bueno. La Biblia dice todo es lícito, pero algunas cosas no convienen. Esto conviene darle un tiempo. Hacer en la Escritura. Os dé espíritus de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Póngale atención a esta palabra. Para que sepáis. ¿Cuántos quieren saber? Para que sepáis, mire lo que dice, cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Sabe qué significa esperanza? Expectativas de cosas buenas. Ahí dice el Salmo 91, porque pusiste en el Altísimo tu confianza, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ese es un misterio, porque una declaración de fe puede detener algo malo. Amén. Aquí dice la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dios no te llamó para ser un perdedor. Dice, te hablé, te llamé, por tanto será prosperado tu camino. Que esa palabra sea efectiva sobre tu vida y que Dios te dé revelación. Que aprendamos a entender qué cosas, fíjate bien, habla de riquezas y habla de tesoros. Una cosa es riqueza y otra cosa es tesoros. Ahí está tu corazón. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Que lo que Dios te da, te va a dar, que sea para tu bendición, para tu crecimiento y bendición para todos los que te rodean. Amén, iglesia. ¿Cuáles las riquezas en gloria?
¿Sabe qué es una riqueza? Ser prudente. Prestos para oír y tardos para hablar. Hay veces que somos un foforito. No es que dicen que usted, ¿cómo dijo? Cuando dice pronto para oír y tardos para hablar, hay un lapso de tiempo ahí. Para pensar antes de hablar. Hay que pensar antes de hablar. ¿Me dice amén, iglesia? Ese es un tesoro. Ese es un tesoro. Ser prudentes para hablar. Hay veces que nosotros somos filosos. El aire cortamos con la... Gloria a Dios. ¿Y cuál la supereminente? Dele palmas fuertes al Señor. Miren el verso 19. ¿Y cuál es la supereminente? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Amado, ¿tú tienes poder de Dios y no te has dado cuenta? ¿Tú tienes poder de Dios y no te has dado cuenta? Amén, iglesia. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Para con quiénes, iglesia? ¿Para con quiénes, iglesia? Nosotros. Nosotros. Dice, para nosotros, los cristianos, dice los cristianos. Esto es para los que creemos. Este misterio es para los que creemos. Amén, iglesia. Hay veces que hay conflictos en la casa. Ay, es que este tiene mal carácter. Usted no lo conoce, tiene mal carácter. No, es que mis hijos son tercos. Donde hay ira, donde hay contienda, allá hay obra perversa. Usted tiene poder para reprender y echar fuera demonios en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Y decirle al enemigo, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, no tienes ni arte, ni parte, ni asunto, fuera en el nombre de Jesús. Pero no usamos ese poder de Dios. Es un misterio. Es un misterio. En el nombre de Jesús. Y la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. No hay nada que se resista al poder de Dios. Amén, iglesia. El nombre de Dios es algo misterioso. El nombre de Jesús. Echarán fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. La calamidad. Eche fuera la calamidad. ¿Con qué cree que aquella viuda rompió con la calamidad en Sarepta? Una pequeña torta cocida que le dio al profeta. Sí. ¿Con qué cree que se curó aquel general de los asirios? Con obediencia. Ese es un misterio. ¿Usted cree que el misterio estaba en el agua? Si estuviera en el agua le hubiera dicho, métete al Jordán y vas a hacer, no, 7 veces. Si fuera el agua la primera, la segunda, la tercera, pero hasta la 7ª. ¿Por qué que usted cree que cayeron los muros de Jericó? Si hubiera sido por la obediencia en la primera vuelta, vas a dar 6 vueltas, vas a andar callado, y en la 7ª vuelta vas a gritar. ¿Usted cree que fue el grito? No, fue la obediencia que ellos obedecieron a andar callado. Cuando su líder le dijo, amado, muchas veces nosotros estamos luchando con situaciones en la parte económica porque no le creemos a Dios. Y no creer es incredulidad.
Un amén. Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones. No sé qué está pasando en este momento en tu vida, pero si hay alguna aflicción, recibe esta palabra. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿Sabe cómo suceden los milagros? Hay una línea. El Espíritu Santo oye tus oraciones. Él intercede por ti. ¿Delante de quién cree usted que el Espíritu Santo intercede? Delante de Cristo. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre como tu abogado para interceder por ti. Hay una cadena de mando. El Espíritu dice que si no sabemos orar, Él intercede por nosotros delante del Hijo y el Hijo delante del Padre. Aquí dice de conocer el misterio del Padre y del Hijo. Amado, si hay incredulidad, dudas en tu vida, tú tienes poder para reprender toda incredulidad del enemigo en el nombre de Jesús. Y decirle al Señor, yo quiero creer. Yo creo todo lo que está escrito en esta palabra. Todo lo que está escrito en esta palabra es verdad. Muchas veces luchamos nosotros con nuestras propias fuerzas. El Señor dice, si me hubieras oído, tu paz fuera como un río. Muchas veces oímos la palabra, pero no la recibimos. Cuando nosotros creemos esta palabra es un misterio. Usted tiene autoridad para reprender calamidad, enfermedad, conflicto en el nombre de Jesús. La intercesión es poderosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sea bendito el Señor. A fin de conocer el misterio del Dios Padre y de Cristo. Y dice el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que Dios te llene de sabiduría y de conocimiento. El apóstol Pablo dice, desde que nosotros oímos de vosotros, no cesamos de orar, que seas lleno del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Si hay cosas que a Dios le agrada, es que le creamos. Es que le creamos. Fíjese que al pueblo de Israel el Señor le tenía la tierra prometida. La tierra prometida. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que algunos no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La incredulidad disgusta a Dios. ¿Hasta cuándo me va a irritar este pueblo? La duda irrita a Dios.
Imagínate que Dios te está diciendo: afírmate, congrégate como debe de ser y yo te voy a bendecir. Y no le creemos muchas veces. Y presentamos excusas. Por eso allí Pablo dice en Corintios que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas y todo argumento que se opone en contra del conocimiento de Dios. Aquí nos venimos nosotros a instruir, a despertar, a liberar en el nombre de Jesús. Todos los tesoros, mire, de la sabiduría y el conocimiento, que Dios te llene de sabiduría y de conocimiento de la palabra del Señor, como dice, para que andéis como es digno, dando frutos. La iglesia crece dando frutos. Me dice amén, iglesia. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cierro con esto. Juan capítulo 3, verso 19 al 20. Tal vez tienes un amigo, tal vez tienes un familiar, tal vez tienes un compañero de trabajo, que tú eres la persona indicada para llevarles la palabra. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan y escapen de todo lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de Él. Por eso Dios te da esta palabra. Hay muchas excusas que ponen las personas para no venir al camino de Dios. La confesión de Jesucristo es un misterio. Mire lo que dice esta palabra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No hay cuentos, no hay excusas. El que no quiere venir a la luz es porque sus obras son malas. Y miren lo que dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Quiere probar a sus amigos? Invítelos a la iglesia. Ellos quieren que usted vaya donde quiera que ellos lo invitan. Invítelos usted a la iglesia. ¿Quieres probar a tus amigos? Invítalos a la iglesia. No, que por esto, que por el otro. No, es que sus obras son malas. Es que sus obras son malas. Y aquí dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Sabe que va a venir y una palabra lo va a redarguir. Porque la palabra para eso es: para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de presentar al hombre de Dios perfecto. Amado, así como la fe es un misterio, la incredulidad también es un misterio. La incredulidad trabaja el enemigo poniendo dudas, diciéndote no va a suceder, pero yo te digo conforme la palabra: para el que cree todo es posible. La palabra dice: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. En Él están todas las riquezas y todos los tesoros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hemos equivocado el camino. Hemos buscado primero las riquezas. Hemos buscado resolver
Y no es que Dios no pueda resolver, pero hay veces que Dios nos pasa por un proceso antes de resolver. Sí, si buscas primeramente el reino, afírmate en el reino. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, no dice algunas cosas, todo lo que tengas necesidad, no dice que lo vayas a buscar, dice que va a ser un resultado, vendrán por añadidura. Que Dios bendiga tu vida, y debido a que estás buscando el reino, lo que tú necesites venga por añadidura, conforme la palabra escrita, en el nombre de Jesús. Yo he visto la prosperidad de muchos en esta iglesia. Yo he visto la prosperidad de muchos. Muchas veces venimos a la iglesia, yo quiero ver milagros. No, cuando venga a la iglesia, diga, yo voy para recibir mi milagro. Yo voy para recibir mi milagro. Que Dios te conceda lo que tú has pedido. La palabra es un misterio. Si te deleitas, dice, en esa palabra, Él te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Reprende toda incredulidad. Muchas veces ni nos damos cuenta en que estamos en incredulidad. Reprendo toda incredulidad en el nombre de Jesús, y que la bendición del cielo venga sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús.